la migración interna en México y cuáles son algunas causas de movilidad? Bueno, para entender este tema, primero se tiene que dejar muy en claro qué es la migración, la cual no es más que el desplazamiento del lugar de origen a otro, sea por la causa que sea, sin importar si es dentro o fuera del país de origen o si es de forma permanente o temporal. Ahora bien, existen distintos tipos de migración, pero la que nos compete en esta ocasión es la migración interna, que consiste en moverse del lugar de origen a otro, pero dentro del mismo país. Existen muchas causas y motivaciones que llevan a las personas a abandonar sus comunidades. Sin embargo, algo que es cierto es que los niveles de desarrollo que han alcanzado los diferentes estados y regiones se deben en gran parte a la recepción y expulsión de migrantes, fenómeno que favorece a la asimetría económica o que unas entidades tengan muchísima más prosperidad que otras. Esto funciona de la siguiente manera. La gente de las comunidades con menos recursos se va en busca de mejores oportunidades a las ciudades dentro o fuera de su estado con mayor afluencia económica. Por lo tanto, las comunidades o estados que ya eran pobres se quedan con menos pobladores laboralmente activos que puedan ver por el mejoramiento de su lugar de procedencia, mientras que en las ciudades principales se concentra mayor número de profesionistas y obreros que trabajan para el crecimiento de dichas ciudades. Por lo tanto, las comunidades rurales y los estados con poca prosperidad económica se siguen quedando atrás, mientras que las ciudades más importantes, económicamente hablando, siguen prosperando cada vez más. Según los principales enfoques teóricos, la migración resulta de la globalización económica y cultural y de la penetración del capitalismo en todos los países, buscando materias primas, tierras, trabajadores y consumidores. No es posible explicar la migración en una forma unidimensional, pues tal vez se deba a diversos factores. Ninguna teoría pudiera explicarla con suficiencia, pero sí hay algunas teorías que pudieran tener mayor poder explicativo. Por un lado, tenemos el enfoque neoclásico, que tiene los principios de elección racional y maximización de utilidades. Es el paradigma dominante y nos da la visión de que el individuo toma la decisión de emigrar, porque busca un proceso de inversión en capital humana, cuya finalidad sea la búsqueda de un mayor salario y mayor bienestar. También se relaciona con la evaluación de mercados laborales, donde se ve la migración implica costos que deben de ser compensados por ganancias. También depende de las habilidades de cada individuo para encontrar oportunidades. Este enfoque es criticado debido a que excluye las fuerzas de expulsión del lugar de origen. Por otro lado, están los enfoques correspondientes al estudio de los mercados, donde los países extranjeros necesitan personas que hagan el trabajo que los locales no harían, por ser trabajos inestables y de baja productividad. Una debilidad de este enfoque es que solo atiende a la demanda. La migración internacional de México a Estados Unidos es debido a que existe una carencia de empleo, un factor de expulsión muy importante. La economía renumerada registra un descenso al empleo y aumenta la migración. La migración mexicana proviene de zonas urbanas con baja densidad poblacional y en muchos casos de comunidades rurales, por lo que el factor demográfico no es del todo decisivo. Se ha diagnosticado que la migración es nula. En promedio presentan los bajos niveles de escolaridad y menores ingresos económicos, por lo que los destinos de origen los etiquetan como pobres. Para Salimano y Allende en el 2007, investigó que la estructura, el mercado laboral, los salarios bajos, el desempleo, provocan presiones migratorias. Estudios más delimitados a lo local muestran que en zona de Los Cabos, Baja California Sur, la migración ha impactado en el desarrollo de su economía. Advierten que ha crecido la participación de mujeres migrantes en el comercio informal. En el 2012, Ruiz señala que en Chiapas persiste la pobreza, los bajos índices de desarrollo humano y el cambio climático han impactado con fuerza en el sector agrícola, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de la población e impulsando la migración. La migración en México interna proviene sobre todo de los censos de población y vivienda. INEGI se considera una exploración preliminar de la inmigración, ofreciendo un panorama sobre el desempeño de los estados en materia. Los datos sobre migración interna en México provienen sobre todo de los censos de población y vivienda y de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo, del Instituto Nacional de Estadísticas Geográficas e Informática.
Se considera que la exploración preliminar de la migración e inmigración, saldo neto migratorio interno y de algunas características sociales de población migrante pueden ofrecer un panorama sobre el desempeño de los estados en materia. Durante el año 2000, los estados que registraron una mayor afluencia de personas fueron en orden de importancia: el Estado de México, Distrito Federal, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. El resto de las entidades se ubican a una menor posición en valores absolutos. Respectivamente, el otro indicador de interés es el saldo neto migratorio, el cual corresponde a la diferencia entre inmigración y emigración. Un valor positivo sugiere que la entidad se caracteriza por ser receptora que expulsora, sin importar que el motivo sea laboral o de otra índole. Un valor negativo que en el saldo se mostrará que la entidad registra más salidas que entradas de personas en su territorio, lo cual puede ser una señal de deterioro de su desarrollo económico, debido a la falta de oportunidades de empleo o de bajos salarios. Las entidades con más negativa significativa fueron el Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Considera la cifra de los inmigrantes conformada por la migración estatal e internacional. Se aprecia que en el 2000 todos los estados reportan un mayor porcentaje de migración estatal que internacional. Metodología de estimación y resultados. En lo mencionado anteriormente se pretenden describir los rasgos generales y la migración interna para dimensionar los estados que se han caracterizado por receptores y otros por ser expulsores de personas. La exploración interna se explora a partir del uso de microdatos con el propósito de utilizar dichos datos para la estructura y los motivos que contemplan el motivo de migrar. Primero se analiza la migración que cambia de residencia de un estado a otro, pero en la misma entidad de origen. Para cumplir con todos estos requisitos mencionados, se debe instrumentar la metodología econométrica, la cual se relaciona con el modelo logit multinomial. En el 2014 se realizó un estudio para saber el motivo de movilidad, el cual resultó que reunirse con la familia era un motivo principal por el que migraban. En lo anterior visto, se llegó a la conclusión en que se enmarcan al planteamiento en el que éste se mantiene afirmado sobre los procesos de migración. En el momento en que los desempleos llegan a aumentar, los salarios son imposibles de cumplir. Que una persona tenga posibilidades de obtener mejores oportunidades, se llegó a determinar que los atributos de inestabilidad y personal en un trabajo se suelen buscar, que contribuya a detonar procesos migratorios. Por último, pero no menos importante, los factores colaterales, relacionados al perfil de resultados de una investigación, logra un beneficio a los estados de mercados laborales.